No que el señor haya tenido responsabilidad porque no cumplió con su deber. No, el señor provocó la muerte con su negligencia de más de 700,000 mexicanos. Voy a ir a fondo, pase lo que pase, las consecuencias que tengamos, porque murieron muchos mexicanos. Unos 800,000 mexicanos. El abogado recordó que en países como en España cerraron aeropuertos, impusieron el cubrebocas obligatorio, algo que tuvo que haber hecho el subsecretario como encargado, como vocero de la pandemia. Desde antes de que llegara el primer caso a México, ya había estudios de que se tenía que usar el cubrebocas, que era obligatorio usar el cubrebocas. Lo digo con toda claridad. No es posible que ese señor haya dicho durante meses barbaridades. Tenía que haber hecho las cosas. Yo sí espero, confío en la justicia. No es nada personal, es algo por justicia. Estas son solo algunas de las temerarias declaraciones que como vocero de la pandemia hizo Hugo López-Gatell, quien, según me dice el abogado Coello, será llamado ante la justicia. Nosotros no hemos pretendido, sugiera que es algo imprescindible. Yo no soy enemigo de los cubrebocas, como se me ha querido ver. La fuerza del presidente es moral. No hay necesidad de un hospital especial para el coronavirus. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. El mínimo era 6,000, otro escenario era 8,000. Otro era 12,500 y teníamos así hasta 28,000, que se redondea a los 30,000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60,000. La idea del cubrebocas se convirtió en el instrumento con que las personas egoístas trataban de echarle la culpa a los demás. No digo que no sirva, lo que digo es sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve. Esta idea de cerrar fronteras o cerrar aeropuertos, o cerrar puertos marítimos, es una larga tradición más política que científica. Pues ya vimos que no lo era. El cubrebocas fue el instrumento principal para evitar el contagio y para evitar contagiar el coronavirus. Que no fueron 65,000 muertes, que fueron 800,000 y un largo etcétera. El señor Hugo López será llamado a comparecer ante la justicia. El presidente desdeñó el Premio Derechos Humanos 2023, que, como ayer le informé, recibirá la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, por parte de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas el 14 de mayo. Y al criticar otros galardones, le proyectaron ahí en Palacio Nacional una imagen del expresidente Enrique Peña Nieto, que de inmediato pidió que se quitara. Pues esos premios se pueden conseguir en la Plaza de Santo Domingo. O también en el Time. Acuérdense de esta revista famosa internacional que decía el economista del año. Siempre era un secretario de Hacienda de México de la época del saqueo, de la corrupción. Los presidentes de México de aquel entonces salían en la portada. Ah, miren aquí. No hablaba yo de él. Quítalo. Insistió por segundo día consecutivo en que enviará la iniciativa el próximo año para que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular. Ahí andan los del bloque conservador, con su ahora supremo poder conservador. Pero eso tiene remedio y eso se resuelve con el método democrático. Por eso voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para que jueces, magistrados y ministros sean electos, los elija el pueblo, para que se termine de una vez y para siempre el dominio de las cúpulas. Eso se termina, lo quieran o no lo quieran, les guste o no les guste. Por cierto, el Tribunal Electoral exhortó al presidente a no difundir propaganda de gobierno en periodo prohibido y asumir una postura neutral durante las elecciones del Estado de México y de Coahuila, al determinar que fue responsable indirecto de la difusión de propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de mandato, pues no impidió que el secretario de Agricultura y el director de Pemex se refirieran al programa de fertilizantes en la conferencia de Palacio el 7 de abril del 2022. Por cierto, también hoy el presidente dijo a los presidenciables
Pues particularmente a Marcelo Ebrard, quien exige reglas claras al interior de Morena, pues les digo que primero hay que concentrarse justo en las elecciones de Coahuila y del Estado de México. Pero parece que las corcholatas tienen mucha prisa, pues a pesar de este llamado continúan promocionando su imagen y aprovecharon el Día de las Madres. En Puebla, por ejemplo, simpatizantes de Adán Augusto López salieron a las calles a entregar rosas. Mientras, el senador Ricardo Monreal, pues también acudió a un encuentro con madres en la alcaldía Cuauhtémoc. Ahí cantó y le corearon presidente. A todas, ¡feliz Día de la Madre! ¡Ánimo! Muchas gracias. La gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no cantó, pero sí llevó serenata con el mariachi de la Policía de la Ciudad de México a las madres que la acompañaron a un recorrido de supervisión de obra en Parque Aztlán, en la antigua feria de Chapultepec. Felicidades. Muchas gracias, compañeros. Déjenme, vamos a agradecerles. Muchas gracias. Voy a hacer un paréntesis. Hace unos segundos, son las 10:21 de la noche, nos reportan que hubo cierto movimiento, un sismo, no hubo alerta sísmica, ¿cierto? Tampoco se ha reportado en el Sistema Sismológico Nacional. Vamos esperando y ahora le doy información. Gracias. Y seguimos. La adelantada campaña, le hablaba de Claudia Sheinbaum, de Adán Augusto López, de Ricardo Monreal. La adelantada campaña empieza a causar los primeros desencuentros entre los aspirantes. Hoy pudimos constatar que muchas de las bardas pintadas en apoyo a Marcelo Ebrard, que fueron borradas, según el equipo del canciller, por el gobierno de la Ciudad de México, hoy tienen propaganda de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Del servicio de limpia de la ciudad. No es guerra sucia, no es guerra sucia. No hay guerra sucia, puro amor y paz. Simpatizantes y operadores políticos de Marcelo Ebrard denunciaron que existe una guerra sucia en contra del secretario de Relaciones Exteriores y corcholata del presidente, pues el gobierno de la Ciudad de México repintó las bardas donde lo apoyaban, pero dejaron intactas aquellas con propaganda de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. ¿Por órdenes de quién? No es electoral porque no dice partido. Entonces es lo que necesito ver, que me digan por órdenes de quién está para que yo lo reporte. Milenio realizó un recorrido por las alcaldías Iztapalapa, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc y constató que los anuncios en apoyo al canciller fueron cubiertos con pintura. Bueno, pues tenemos unos días con bardas ciudadanas, con la participación de la gente, que sacó Marcelo, y salen las brigadas de la ciudad a borrarlas. Sobre la calle Sur 112, en la colonia José María Pino Suárez, de la alcaldía Álvaro Obregón, los anuncios de esta barda con la leyenda "Con Marcelo sí" fueron borrados, pero no la publicidad de los aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En los 214 metros de largo que mide la barda, ningún anuncio que no fuera del canciller fue cubierto con pintura. Yo lo que veo es que hay bardas de Marcelo borradas y a un lado hay bardas de Claudia. En la alcaldía Iztapalapa, sobre la avenida del mismo nombre, supuestos trabajadores del gobierno capitalino borraron una barda privada. Que era veda electoral, que venía de obras
y servicios. Sin embargo, a unos metros se puede ver bardas con anuncios en apoyo al presidente López Obrador. La diputada morenista Marta Ávila, quien buscará la jefatura de gobierno, y de quien actualmente lo ocupa Claudia Sheinbaum. Y eso es producto de la falta de reglas, es una llamada de atención para que el proceso no salga de control. Tras las denuncias, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México aclaró que las labores corrieron a cargo de la Dirección General de Servicios Urbanos, asegurando que a diario se realiza limpieza de espacios públicos en los que ha sido detectada publicidad no autorizada en las calles. Que ya te borraron, Marcelo. Con imágenes de Oscar Aro para su cena a las 10, Edgar Ledesma. Bueno, hago otro paréntesis. Estamos buscando a las autoridades. Todo está en calma. No hay una situación de riesgo que reportar. Nos dicen varias personas que sí se sintió fuerte un sismo. No sonó la alerta, al menos en esta parte, en el centro de la Ciudad de México, no sonó la alerta, pero hay quienes nos dicen que en Coyoacán pues sí se sintió fuerte, en algunas otras zonas de la Ciudad de México. Dice aquí este tuit que estamos poniendo aquí en vivo de la Secretaría de Protección Ciudadana de la capital. Se percibió un movimiento telúrico esta noche en la Ciudad de México. Mantenemos comunicación con las unidades de gestión integral y riesgos para descartar cualquier eventualidad. Es la única dependencia que ha colocado esta información. Estamos revisando también lo que dice la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que siempre reaccionan muy rápido, o el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, o el secretario de Gobierno, Martí Batres. Y bueno, pues ahí hay personas que desalojaron sus edificios, sintieron el movimiento, salieron de sus casas, pero bueno, pues la ciudad se reporta tranquila. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien se había descartado como candidato presidencial, hoy dijo esto durante la celebración del Día de las Madres. Un especial afecto a mi madre Silvia, la loca le decimos en la casa. Estoy convencido que he llegado a ser quien soy gracias a ella. Ya hace 1 año y medio que les dije que iba para la gobernatura, a se han de imaginar. Y ahora está todos los días, presidente, cálmate, loca. Sí, no, ya quiere campaña, ya quiere. Mariana va de senadora y yo la ayudo. Y espérate. Pero aunque suena en broma, es algo inexplicable el agradecimiento que hoy te quiero dar en público de toda la... A unas horas de que expire el título 42, la Secretaría de Gobernación reveló que en los 3 años de vigencia de este programa, más de 2.825.000 migrantes fueron expulsados por las diferentes fronteras de Estados Unidos. Más de la mitad eran mexicanos, cerca de 1.700.000. Ahora en la frontera con Estados Unidos, decenas de migrantes se están entregando a la autoridad ante el temor de redadas por el fin de este título 42, con la esperanza de permanecer en este país hasta que concluya su proceso de asilo. No todos podrán quedarse. A un día de que expire el título 42, el último minuto de este jueves 11 de mayo, cientos de migrantes continúan llegando a los cruces fronterizos buscando pasar al otro lado. Pero Estados Unidos ha blindado la frontera. Decenas de hombres, mujeres y familias con niños buscan cualquier punto vulnerable para pasar. Largas filas fueron captadas por un dron a lo largo del muro. Esta mañana, en la frontera entre Tamaulipas y Texas, un grupo de migrantes cruzó el río en un intento de llegar a Brownsville, pero la Guardia Nacional les impidió el paso. Y es que una fuerza de reacción rápida de soldados llegó a Brownsville como parte de la estrategia de respuesta fronteriza implementada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, para repeler los cruces masivos. Mientras en la frontera común entre Ciudad Juárez y El Paso, migrantes venezolanos fueron liberados tras entregarse y ser procesados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Lo hicimos real, ¿viste? Pasamos por el hueco, pero ahora lo hicimos real todo, ¿viste? Colombiano. ¿Cómo se siente? Perú. Gracias. Venezuela. Thank you. Solo los niños y las familias recibirán un trato distinto. Esto como parte del programa de gestión para expulsar a familias migrantes de forma inmediata. Así las familias no serán detenidas, solo monitoreadas vía GPS y con toques de queda, hasta que se resuelva su solicitud de asilo o retorno.
Además, en El Paso, el amago de realizar redadas policiales en las calles surtió efecto entre los migrantes. Las calles comenzaron a vaciarse. Mientras que en la frontera de San Diego, California, activistas entregan víveres a cientos de migrantes que han hecho fila desde hace días. Todos buscan cruzar antes del viernes, cuando en los estados fronterizos solo se aplicará el Título 8, una ley migratoria que fichará por 5 años a todo aquel que cruce sin documentos. El final del título 42 simplemente significa que vamos a seguir aplicando el título 8. El título 8 tiene consecuencias legales estrictas bajo la ley de inmigración de los Estados Unidos, que tiene sanciones de hasta por 5 años para las primeras ofensas, hasta 10 años a las segundas ofensas, etcétera, etcétera. Con información de Liliana Padilla desde El Paso, Texas, Azucena a las 10. En medio de esta crisis, el Instituto Nacional de Migración informó que suspendió de forma temporal la operación de las 33 estancias provisionales que hay en el país. En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluye con las visitas en los centros, realizan un informe de la situación al interior, medida implementada tras el incendio en Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes. En este México de más de 112,000 desaparecidos, hoy, en el Día de las Madres, colectivos de buscadoras realizaron marchas en al menos 12 estados de la República para exigir a la autoridad la localización de sus hijos. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, los 5 estados con más casos son Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz, Nuevo León. Tan solo el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora tiene reportes de más de 7,000 víctimas y han encontrado más de 2,000 cuerpos. Así, cientos de madres de desaparecidos recorrieron las calles de Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Michoacán, Oaxaca y Puebla, así como en Zacatecas, Sinaloa, Guerrero, Estado de México, Coahuila y Chiapas, todas lanzando consignas asegurando que hoy, 10 de mayo, es un día de sufrimiento y no de gozo. Hay madres sin sus hijos e hijos sin sus madres, como el caso de Sonia López, con quien hablé hoy y quien sigue esperando información de las autoridades ante la desaparición hace 3 meses de su madre Carmen López, de nacionalidad estadounidense, secuestrada en su casa en Pueblo Nuevo, Colima. Gracias, ¿cómo estás? Verdad, no bien. Pues muy no difícil, ¿no? Porque bueno, hoy hablamos del Día de las Madres, el 10 de mayo, y bueno, pues tú no tienes a tu madre contigo, Sonia. Sí, no, hoy ha sido muy difícil. Disculpe, es que esto es muy difícil ver que todos están pudiendo celebrar con sus madres y poder. Han pasado 3 meses ya. ¿Qué te dicen las autoridades, Sonia? La comunicación con las autoridades en México no ha sido muy seguido, no ha sido mucha. No entiendo por qué este proceso se ha alargado tanto. ¿Qué te dicen las autoridades de Estados Unidos? Igual aquí ellos están frustrados porque el proceso, la carpeta y este caso lo lleva a México. Varias veces están pidiendo la ayuda del gobierno igual de Colima y desafortunadamente no está ese apoyo ahí. Bueno, le decía que hace algunos momentos se registró pues un sismo, pero extraño, no tenemos información, no hay información en el Servicio Sismológico Nacional, tampoco información concreta por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien solo colocó un tuit diciendo que en un momento dará más información, pero tú te encuentras en alguna de estas calles, Mariana Hernández. Tranquilo, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Azucena, muchas gracias. Pues nos encontramos justamente aquí, afuera de las instalaciones de Milenio, y justamente un sismo perceptible en algunas alcaldías. Aquí en la colonia prácticamente fue perceptible, en Benito Juárez sí se pudo sentir. De hecho, ya tenemos ahorita comunicación con la Secretaría de Gestión de Riesgos. Nos están indicando que están comenzando ya a hacer un pequeño monitoreo en diferentes áreas. También está comenzando a hacer un sobrevuelo ya en este momento el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para empezar a ver si hay algún tipo de daños. Nos empiezan a llegar reportes que hubo alcaldías, entre ellas Coyoacán, Benito Juárez, donde sí fue perceptible este sismo, Azucena. Con imágenes de mi compañero Aarón, podemos ver no hubo gran desalojo. Se encuentran todas las calles un poco desoladas, no hubo quien no se sintió. Aquí no sonaron las alarmas y estamos esperando pues prácticamente un poco más de información para poder brindar más datos, pero como puedes ver las imágenes no hubo ningún tipo de desalojo y estamos esperando un poco más de información por parte del sismológico. Como bien lo dices, hasta el momento no tenemos una información de dónde fue el epicentro. Bueno, mira, pues
pues aquí con la información que nos envía, quienes nos están viendo, muchas gracias. No podemos establecer comunicación con ninguna autoridad. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata este hueco, esta incertidumbre? ¿Cuál es la necesidad? ¿No? ¿Por qué no enviar un mensaje? ¿Por qué no enviar un comunicado, un tuit? Nada. No podemos localizar absolutamente a nadie. Gracias pues a los compañeros que rápidamente salieron a revisar qué estaba pasando en la ciudad y a quienes nos están, podemos seguir viendo la imagen, y a quienes nos están guiando a través de redes sociales, pues nos dicen, podemos seguir viendo a la compañera, gracias, nos dicen que en la Benito Juárez se sintió muy fuerte, también nos dicen que en Coyoacán, que también se sintió muy fuerte, por el contrario en esa no, muy fuerte en Álvaro Obregón. No se detonó la alerta sísmica, pero fue muy perceptible, nos dicen otros compañeros. En Mixcoac se sintió, fue breve, se escuchó como un crujido, mucha gente salió. Vecinos de la Colonia del Valle también nos dicen que están desalojando sus edificios. En Coyoacán estás tú, Blanca Valadez. Cuéntame, dicen que ahí se sintió duro, Blanca. Buenas noches. A ver, tenemos antes de Blanca Valadez lo que ha colocado ya el Sismológico Nacional hace algunos segundos apenas. El sismo dice, el tuit dice, sismo magnitud 2.3 con localización a 3 kilómetros al noreste de la Magdalena Contreras. Eso es lo que está reportando, ahí está el Sismológico Nacional. ¿Por qué no se detonó la alerta sísmica? Porque como vemos, la magnitud no lo ameritó. Sí fue una sensación muy fuerte, sí se escuchó que crujían los edificios, fue breve, no sé, fueron apenas algunos segundos, pero bueno, pues ya vemos la magnitud. Esto cabrá en esta categoría de los microsismos, que se han vuelto muy comunes, o al menos ya los podemos reportar a través del Sismológico Nacional. Esto es un microsismo, 2.3, magnitud 2.3, al noreste de la Magdalena Contreras fue el epicentro, pero bueno, pues sí se sintió fuerte. También allá en Coyoacán, ¿no? Blanca Valadez, adelante. ¿Qué tal? Azucena, en efecto, sobre Avenida del Imán, ubicada en la demarcación Coyoacán, no se escuchó la alerta sísmica, pero sí fue el movimiento lo que propició que los adultos mayores, toda la población, se salieran de sus casas. Y bueno, te quiero comentar que sí se sintió fuerte porque esta zona está construida sobre tierra volcánica. Comentarte que, pues, de acuerdo a los informes que se tienen a través de los familiares, hay zonas en las que sí, en efecto, este movimiento telúrico provocó que libros y objetos se cayeran de muebles fijos. Hasta el momento la gente ya se metió a su casa por esta zona de Coyoacán. Se han estado yendo a la luz de manera intermitente, no de manera total, pero todo por el momento está en calma en esta zona. Azucena. Bueno, pues ahí estamos viendo algunos de los videos que ya nos empiezan a compartir, Blanca, pues la verdad que sí se sintió duro. Aquí en el estudio tampoco entendíamos qué estaba pasando, porque no se escuchó la alerta sísmica, pero sí era un movimiento como muy agresivo, muy breve, pero muy agresivo, muy seco. En fin, bueno, 2.3 la magnitud según el Sismológico Nacional, y ya la jefa de gobierno de la Ciudad de México ha colocado este tuit. Me informa la Secretaría de Protección Civil que todo se encuentra en calma. Luego del sismo percibido en algunas alcaldías de la ciudad, sigo informando. Es lo que ha colocado la jefa de gobierno de la Ciudad de México en su cuenta de Twitter. ¿Dónde estás tú, Fernando Damián? Buenas noches. ¿Qué tal, Susana? Muy buenas noches, te saludo con gusto. Pues efectivamente comentarte que aquí en la alcaldía Benito Juárez, en la zona Álamos Narvarte, pues se repitió esto que estás comentando. Un movimiento muy raro, muy inusual, la Susana, fue como un jalón que de inmediato se detuvo, pero pues sin embargo la gente sí se espantó en esta zona de la Ciudad de México, y es una zona caracterizada por departamentos en edificios, y bueno, pues de inmediato la mayoría de la gente salió a toda prisa de sus departamentos, bajaron las escaleras y bueno, pues se concentraron en las calles, llevando pues principalmente a sus mascotas, evidentemente a los menores de edad. Y bueno, pues ya no hubo movimiento después de este jalón y pues poco a poco la gente regresó a sus casas habitación, pero sí, inusual y pues sí, muy fuerte se sintió por acá, Susana.
Es cierto, es lo que comentábamos aquí en el estudio y bueno, inmediatamente nos empezaron a llegar mensajes de buenos amigos, de televidentes también que nos están viendo o a través de alguna de las plataformas de Milenio y dicen, bueno, esto fue durísimo, pero bueno, pues ya estamos viendo ahí, la jefa de gobierno dice, no hay nada de qué preocuparnos, nada que reportar y bueno, pues la gente de todas maneras desalojó sus edificios o sus oficinas, quienes todavía estaban trabajando. Gracias, Fer. Déjame, voy con César García. ¿En qué zona tú te encuentras de la ciudad, César? Hola, Susana, muy buenas noches, un gusto saludarte. Pues este sismo de 2.3, pues que sacude la Ciudad de México, pues sí alarmó justamente a los vecinos de la colonia obrera aquí de la alcaldía Cuauhtémoc, y que justamente pues en esta zona en donde pues tu servidor pues sintió este sismo, pues hizo que pues varios vecinos pues no sabían si en realidad pues estaba temblando o no. Sin embargo, pues tardaron en evacuar justamente porque pues no ameritó que sonara la alerta sísmica. Cabe señalar que pues muy cerca de esta zona se encuentra cerca el metro Chabacano de la línea 2. Por supuesto, pues algunos usuarios también pues decidieron antes de entrar a las instalaciones del metro pues esperar si en realidad lo que estaba pasando era un sismo, y pues bueno, ya el sismológico nos anuncia que en efecto pues sí fue fue perceptible de 2.3. Pues los vecinos se evacuaron con lo más rápido posible, con pocas prendas, pese que ya hace frío en esta zona. Sin embargo, pues bueno, hasta afortunadamente pues en esta zona no hubo crisis, ¿no? Como normalmente conocemos a algunas personas que al momento de un movimiento telúrico pues entran en crisis. Afortunadamente pues solamente fue el susto, querida Susana. Por esta zona de la colonia obrera de la alcaldía Cuauhtémoc todo ya circula normal y las personas ya decidieron entrar a sus domicilios. Bueno, pues gracias, César, y a dormir. ¿Sí se puede? Pues sí. Gracias, con un bolillo, querido. Mi querida Susana. Gracias, que pases buenas noches. César García. Bueno, pues concluimos así. Es importante, bueno, porque sí hubo mucha inquietud. Es importante que usted vea a través de nuestros reporteros, como ya lo ha escuchado, pues que las cosas están en calma. Claro, es un susto, es muy tarde, se sintió muy fuerte. ¿Podemos sacar esta pantalla, por favor, que estamos teniendo al aire? Gracias. Y bueno, pues el sismológico, ya le decía, con esto nos despedimos y confirma que sí, pues fue un microsismo, supongo, 2.3, magnitud 2.3, pero pues esta noche, a pesar de todo, pues ahí está la ciudad está en calma. Muchas gracias por su atención, nos quedó alguna información fuera, pero era muy importante darle el servicio porque había mucha inquietud, había temor, las cosas están en calma y bueno, pues felicidades a todas las mamás en su día. Nos vemos aquí mañana a las 10, así la historia de este 10 de mayo. Hasta mañana y buenas noches. A continuación, Bote Pronto, con Carlos Puig. Usar el celular al conducir se ha convertido en la principal causa de accidentes viales. Los mensajes que debes leer cuando manejas no están en tu celular. Maneja con precaución. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Con la app de Rushbet, vive una nueva experiencia en apuestas deportivas y casino en línea. Descárgala ya. Rushbet. En estas vacaciones, todos a Coahuila. Visita nuestros increíbles pueblos mágicos. Vive la aventura en Arteaga, los paisajes de Viesca, la historia de Candela, la biodiversidad de Cuatro Ciénegas. Conoce el legado de Guerrero, los restos paleontológicos de Musquis y los sabores de Parras de la Fuente. Haz turismo en Coahuila. Estado de Coahuila. Porque ella lo sabe todo. Gracias, Ma. Dile gracias, mamá. Y regálale un plan Telcel Plus 4 con 10 gigas por solo 499 pesos al mes. Telcel 5G, la red de mayor cobertura y velocidad. Guanajuato arrasando, llevando medallas en el corazón.
para Panamericanos Juveniles, Guanajuato no tiene límites. Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato. Gobierno del Estado. Usar el celular al conducir se ha convertido en la principal causa de accidentes viales. Los mensajes que debes leer cuando manejas no están en tu celular. Maneja con precaución. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. ¿Qué pasó? Mamá, el internet. Porque ella lo sabe todo. Gracias, Ma. Dile gracias, mamá. Y regálale un plan Telcel Plus 4 con 10 gigas por solo 499 pesos al mes. Telcel 5G, la red de mayor cobertura y velocidad. Gracias, mamá. Eres la estrella más bella. Sears me entiende. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al Bote Pronto del día de hoy. Héctor Aguilar Camín, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Ay, muy bien, Carlos, Juan, ¿cómo están? Juan Ignacio Zavala, ¿cómo estás? Bien, Carlos, Héctor, buenas noches. Héctor, en su texto en nuestras páginas en Milenio hoy recordaba y dice, pues ahí está la Corte, ¿eh? Dice, yo escribí esto, ahí está la Corte, así le ha ido a la Corte, pero bueno, la Corte toma una decisión por amplísima mayoría, 9-2, y le dice al presidente, y le dice al partido, y le dice a la mayoría de los diputados, señores, ni siquiera voy a ver qué aprobaron, porque la verdad, así no. La respuesta desde la mañanera, la respuesta, hoy hay un desplegado de los gobernadores de la 4T, de Morena, las respuestas de Mario Delgado, las de Ricardo Monreal, que ya están más que nunca terribles. ¿Cómo la ves, Juan Ignacio? Arráncate tú, porque ya Héctor ya escribió hoy, él te va a contestar. Arráncate tú. Bueno, mira, creo que la Corte, lo hemos dicho de unos buenos años a la fecha, ha estado digamos, en el ojo público, ¿no? Bajo la lupa. Eso es muy bueno y muy sano. Y creo que, particularmente con este gobierno y con los embates del gobierno en contra de la Corte, especialmente cuando le va mal, suele irle mal en la Corte, porque es un gobierno muy mal hecho, muy inepto para hacer esas cosas. Entonces, bueno, eso no tiene mucho caso que lo discutamos, cuáles son las cosas que hace el presidente. Creo, sí, que la Corte cada vez toma decisiones más relevantes y en las cuales estamos todos diciendo, ahora sí hay Corte, ahora viene la Corte. Bueno, yo creo que tenemos Corte desde hace rato, muy bien puesta, muy bien fajada, y que nos está explicando de una manera clara de qué se trata esto de los tres poderes, que nos los enseñan siempre, pero que en la práctica es complicado, ¿sabes? Porque resulta, ¿verdad?, que a esos ministros los nombró el Senado, pero los nombra para que los revisa. Entonces, todas esas cosas no le gustan a un hombre de temple autoritario como el presidente de la República, ¿no? Entonces, creo que lo que ha pasado es que la Corte sabe su papel, sabe que tiene que resistir los embates del presidente. Digamos, estamos a un año de que se vaya y las cosas han cambiado. Ya no es el embate de aquello cuando empezaba y que generaba miedo. Ahora se sabe que, bueno, no es que vaya por alguien, es que tienes que defender esa institución. Y creo que la Corte, los ministros de la Corte, incluso las ministras que votaron en contra, deja de decirlo, creo que tiene sentido, ¿no? Porque eso habla de cómo está conformada, qué equilibrios buscaron ahí y cómo está. Lo único que sí queda clarísimo, este gobierno es muy inepto para elaborar leyes, para sacarlas, y sus bancadas en el legislativo igual o peor. Y entonces, Héctor, lo que hace el presidente es volver a elevar, ¿no? Ya había anunciado una iniciativa para su último informe, para septiembre del año que viene, diciendo la del INE, la voy a mandar constitucional para que de eso se trate la elección, y ahora anuncia una nueva, dice, pues como ya estoy harto de la Corte, ahora voy a mandar otra para que sean los ciudadanos los que elijan, con un error histórico del que hablamos, donde dice, como era el juarismo, no señor,
la Constitución y la Ley Electoral del 57 decían que no había Senado, pero eran los diputados, no había elección directa de magistrados. Lo hacían los diputados, que eran quienes elegían a los ministros. Pero el presidente sí eleva el tono otra vez con esto que está haciendo, que ahora va a mandar reformas constitucionales en septiembre del 24, ¿no? Mira, a mí lo que me parece notable de este momento es que la Corte haya aparecido con esa contundencia, por un lado, y con esa tranquilidad, por el otro. Y esto me parece a mí que lo que nos está diciendo con mucha claridad es que hay tal cosa en México como un poder judicial y una Suprema Corte que son instancias de poder autónomos de la República y que tienen su propio trabajo de control constitucional de los otros dos poderes y que lo están haciendo a cabo y que son capaces, más que capaces, de llevarlo a cabo, repito, sin estridencias, con serenidad, con absoluto rigor institucional. ¿Por qué es tan impresionante este momento? Porque quizá ningún presidente, yo no sé si recuerdan algunos de ustedes, había sido tan desafiante, tan groseramente desafiante de la Constitución en su procedimiento legislativo y en su discurso político. Entonces, a fuerza de desafiar a la Corte, el presidente lo que ha hecho es hacer que aparezca la Corte con todo su rigor como poder autónomo. Y cuando digo desafiar, no me refiero a los insultos, ni me refiero a las chusmas que le pone ahí, ni a los lamentables, infames memes que genera toda la botería del gobierno. Me refiero a la ley, me refiero al desafío de generar tal cantidad de ilegalidades en el curso de su oficio de gobierno, en que va desafiando una y otra vez la Constitución. La solución a este desafío constante del presidente de parte de la Corte anterior que presidía Saldívar era posponer el asunto, posponer las cuestiones, no atenderlas, porque era imposible atenderlas sin echarlas abajo. Y el ministro presidente Saldívar no tenía fuerza política, tenía mucha más fuerza el presidente, ni quería entrar en esa confrontación. Y entonces hizo... Pues, administró el conflicto, ¿te parecería bien esa frase? Administró. Sí, hasta evitar el conflicto hasta dejar de ejercer la responsabilidad. Exacto. Como que la Corte se ha recompuesto con una elección en estas semanas, en estos meses, que la elección de una ministra presidente que quiere hacer la chamba y que se dispuso a hacer la chamba de los pendientes, de los muchos pendientes de la Corte, y entonces, una tras otra de las cosas, de las antiguas, como la Guardia Nacional, y de las nuevas, como el Plan B electoral, son groseramente inconstitucionales. Es imposible que una Suprema Corte mínimamente técnica no eche atrás estas pretensiones, estos excesos, estas inconstitucionalidades de las que vive alimentado el gobierno y su bancada legislativa. Entonces, lo único lo que hemos visto es que a fuerza de que el presidente le echa al Poder Judicial desafíos de ilegalidades para ver si en la idea de que se van a tragar esas ilegalidades, lo único que recibe son fallos estrictos, rigurosos, de un poder en sus cabales que le dice: no puede ser esto que dices porque es inconstitucional una vez, inconstitucional dos veces, inconstitucional tres veces, y las que faltan, Juan Ignacio, porque como que le costó al presidente haber perdido la mayoría que le permitió hacer cambios constitucionales en los primeros 3 años, ¿no? Entonces, digamos que la votación de hace 2 años
hizo que los nuevos cambios pues ya no pasen, pero los cambian, los quieren cambiar un poco transamente, como dice Héctor, con leyes secundarias que atendan la Constitución, ¿no? Le cuesta no ser mayoría, no tener la mayoría calificada, ¿no? Bueno, lo que nos queda claro es cómo hicieron las cosas, incluso cuando las lograron con su mayoría, ¿no? Esa es una lección que nos está dando la Corte en estos momentos. Otro, la falta de prioridades de este gobierno. Porque si realmente quisieran todos esos cambios que han propuesto ahorita, lo hubieran propuesto cuando tenían las posibilidades de hacerlo, ¿no? Yo creo que aquí lo que nos queda claro es que no solo fue esto del plan B, hace unas semanas fue el asunto militar, etcétera. Lo de esta semana fue 9-2. Sí. Es como la votación de Alito 520 contra 3. O sea, haz de cuenta que es así, ¿no? Es muy fuerte esa votación, donde ni siquiera se entró a discutir el gran fondo del asunto, ¿no? Porque no había ni manera. Entonces creo que sí vamos a estar viendo de aquí a que termine el gobierno del López Obrador un enfrentamiento contra la Corte. Ese campamento no se va a ir, van a insistir en eso. Lo de Monreal es de veras de una abyección brutal, anunciar que van a quitarles o que van a buscar todos los beneficios o los lujos que tienen. Pues quítenselos, hombres, si ese es el problema, pues se les quita ya, eso no va a mover los votos, ¿no? Entonces creo que sí, ya se acabó el INE, ahora la Corte, y va a ser ese un caballito de batalla de aquí en adelante. Pero nos tenemos que sentir contentos de que la Corte aguante y resiste. Sí, claro. ¿Y va a aguantar y resistir, Héctor? Sí. Bueno, es que, repito, en cuanto empieza a revisar los asuntos, es imposible que no se caigan de la mesa, porque son groseramente inconstitucionales. Entonces, parece que la Corte está en contra del presidente. No está en contra del presidente. El presidente está echándole con su bancada legislativa a la Corte unos engendros legislativos que son inaceptables para cualquier juez constitucional. Entonces, antes de juzgar el fondo, que es lo que estamos viendo ahora, queda invalidado por el procedimiento, por el puro procedimiento, porque el procedimiento también tiene unas exigencias constitucionales en una república democrática. Entonces, la verdad, el punto de Juan es muy bueno. Toda esta prisa, todo este zarandeo, háganlo ahora, esta noche, acaben con echen las 20, no sé qué. Lo que en el fondo está diciendo es que este presidente es muy poderoso, pero no sabe muy bien a dónde va. No tiene realmente una estrategia clara desde el principio en dónde poner todo su poder. Bartra dice, es un poder impotente porque no tiene rumbo. Y efectivamente, si tú ves, improvisa peligrosísimamente. Si tú ves todo lo que se refiere al asunto del ejército, es algo que improvisó este presidente. De principio a fin, nunca estuvo en su mandato, en su discurso de candidato, nunca estuvo en sus propuestas. Todo lo contrario, decía, los vamos a regresar a los cuarteles. Y llegó ahí y empezó a improvisar y ahora descubrió que lo único que puede funcionar en la República son los militares. Bueno. Ahora descubrió que son disciplinados. Pues sí, que trabajan disciplinados. Nomás que los pase a la báscula a ver qué le han cumplido de lo que les he encargado, y vamos a encontrar otra vez lo mismo, una falta de diseño, una falta de sentido, una falta de rumbo, de un presidente muy poderoso que puede ser el oso con su poder, haciendo su discurso en la mañanera, como si él fuese Mussolini. Pues no es López Obrador. Héctor, que te vaya muy bien, buenas noches, disfruta. Juan Ignacio, que te vaya muy bien. Gracias a todos, hasta luego. A continuación, Milenio Noticias con Selene Flores. Trabajamos con pasión. Publicamos con sentido.
Multimedios. El grupo de medios digitales número 1 en alcance de video en México. Gracias a ti, llegamos muy lejos. Milenio Noticias del Mediodía con Carlos Zúñiga Pérez. Lunes a viernes, 12 horas. Yo soy Selene Flores, esto es Milenio 23 horas. Gracias, muchísimas gracias por su sintonía esta noche. Hay mucha información, tembló en la Ciudad de México, no se duerma, comenzamos. Se registra sismo, magnitud 2.3 en la Ciudad de México. El epicentro fue en la alcaldía Magdalena Contreras. 10 de mayo agridulce en México. Mientras millones de mamás festejan, otras miles salen a marchar en todo el país por sus hijos desaparecidos. Las corcholatas de Morena serán investigadas por realizar presuntas campañas anticipadas. El presidente vuelve a arremeter contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Critica el premio de Derechos Humanos que recibirá la ministra presidenta Norma Piña. Previo al levantamiento del título 42, Estados Unidos despliega 24,000 agentes de seguridad en su frontera con México para evitar cruces de migrantes. Y mientras cientos de madres marcharon este 10 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador la celebró con música en Palacio Nacional. Vamos a darles a ellos ya la palabra y la voz. Me llenen de inspiración, de cambiarla por cambiar no más. Y él dijo que todo está perdido, amor eterno e inolvidable, amor eterno, eterno. Que pasen un lindo día. Muchas gracias. Gracias, felicidades, mamá. De hace unos momentos se registró un sismo en la Ciudad de México. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el epicentro fue aquí en la Ciudad de México, la alcaldía Magdalena Contreras. Ya hay información de las autoridades, pero tenemos de primera mano, tenemos aquí a Martí Batres en la línea, a quien le agradecemos muchísimo la comunicación. Secretario, gracias por tomarnos la llamada. Un fuerte jalón el que se sintió esta noche. Buenas noches, Selene. Bueno, mira, la primera información que tenemos técnicamente es que el sismo fue de una magnitud de 2.3 al noreste de Magdalena Contreras, de la alcaldía Magdalena Contreras, con una profundidad de 1 kilómetro. El epicentro pues fue ahí, en Contreras, aquí en la Ciudad de México. Fue muy breve, de unos segundos. No tenemos registrados daños, no hemos tenido reportes en ese sentido. De todas maneras, la Secretaría de Gestión Integral pues ha recabado la información y va a seguir recabando la información correspondiente. Vale la pena señalar, no obstante, también que algunas personas se preguntan por qué no sonó la alarma sísmica. Y en ese sentido es importante recordar que la alarma sísmica suena cuando tenemos un temblor de una magnitud
de 5.5 para arriba, que no fue el caso, fue una magnitud menor. En efecto, algunos sintieron un jalón fuerte, incluso una cierta repercusión acústica. Sin embargo, esto se debe a que el epicentro fue aquí, en la Ciudad de México, que fue muy cercano. Secretario, justamente el Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones de la Ciudad de México informa que no se activó la alerta sísmica porque el epicentro fue en la propia capital del país, pero usted nos está diciendo que más bien se debe a la magnitud, o a las dos cosas. Pues las dos razones. Aquí fue el epicentro, o sea, la alerta tiene el objetivo de precisamente llamar la atención sobre un sismo que va a llegar a la Ciudad de México para que la gente pueda tomar sus precauciones. Pero además la magnitud fue inferior a la que se requiere para que suene la alerta sísmica. Ya hemos hablado en otros momentos que la alerta suena con ciertas características que tienen que ver con la intensidad, con la velocidad, en fin, con la lejanía o cercanía del epicentro, entre otros factores. Así es, por eso no hay manera de que suene una alerta sísmica en la Ciudad de México cuando el epicentro es la Ciudad de México, por la manera en la que funcionan estos sensores que logran activar las alertas sísmicas y que están puestos en diferentes estados del país. Esa sería la explicación, secretario. Sí, además de la magnitud. Fue una magnitud, además de la magnitud. Pues baja, aunque fue breve e intenso, fue una magnitud baja. Mira, importante aclarar esto porque hay mucho revuelo en redes sociales, justamente, pues un poco criticando que la semana pasada pues pudimos escuchar que se activaron las alertas por un error humano, le informaba la jefa de gobierno que se investigaría y que hoy, esta noche, no se activaron las alertas. Ahí está la explicación. Para toda la gente que se está preguntando por qué, ya el secretario de Gobierno nos está explicando las dos razones. Digamos, secretario, entonces, ¿un sismo de baja intensidad con saldo blanco? Sí, con saldo blanco. No tenemos reportes de daños en ningún lugar hasta el momento. De todas maneras, seguiremos recabando información, pero la ciudad está en calma y está tranquila. Le agradecemos mucho el tiempo que se tomó esta noche para tomarnos la comunicación. Gracias a ustedes, es importante, espero que se encuentren muy bien por allá y les mando un abrazo fuerte. De igual manera esperamos que en todos los hogares de la Ciudad de México, ya en este momento, todas las familias estén tranquilas. Un abrazo para todas y todos. Buenas noches. Buenas noches. Y hoy se celebra en México el Día de las Madres. Sin embargo, para muchas mujeres no es una fecha para festejar. Cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda revelan que hasta este miércoles hay de manera oficial más de 112,000 personas desaparecidas. 112,000 hogares en donde madres de familia este día no quieren flores, no quieren mariachis o chocolates. Solo quieren volver a ver a sus hijos y por eso hoy salieron a marchar. Esta crónica es de Sandra Rojas. No a la repetición del delito. Y yo soy víctima doblemente. ¡Son dos! Este 10 de mayo se convirtió en un día de lucha y protesta para miles de madres que buscan a sus hijos desaparecidos. No hay motivos para celebrar. Más de 112,000 hogares esperan su regreso. Nadie queremos estar aquí. Yo quisiera quedarme a llorar en mi casa, en mi cama y morirme de tristeza porque no tengo, después de tantos años, a mi José Arturo y a mi Alexis tan hermoso. No tengo ese abrazo de ellos, pero no es posible porque muchos niños siguen desapareciendo. Y si llego a perder la vida sin encontrar a mis hijos, quiero que esto pare, que a nadie más le pase. De norte a sur, madres de todo el país exigieron justicia por sus seres queridos.
No les da miedo dejarlo todo por la búsqueda, aunque se pongan en peligro. La delincuencia no tiene madre, pero nuestros hijos sí. Por eso los buscamos. ¿Y por qué los buscamos? Porque los amamos. Exactamente. Pero en la marcha no solo había madres, también hijos, como Vania, quien desde hace 13 años busca a Pamela, su mamá. Es muy difícil y muy doloroso porque yo debería estar, como tú lo dices, en Chihuahua con mi mamá festejándole su día y estoy aquí.